cómo se me va a enojar Mónica Bianchi, pero por eso, sin demorarnos demasiado, ya no le vamos a poner ni la cortina, porque bueno, se nos atrasó todo. Ya la saludo para Hablemos de Discapacidad a la querida Mónica Bianchi. ¿Cómo te va, Mónica? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Néstor, buen día a todo el equipo y a Pablito y a nuestra invitada que vamos a presentar después. Bueno, Buen día, adelante. ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Muy bien, para decirlo de alguna manera. Ah, bueno, de alguna manera, está bien. Puede ser Bueno, peor todavía. adelante. El aire es de ustedes, vamos. Muy bien, Bueno, muchas Mónica, gracias. Gracias, Néstor. A ver, el domingo fue todo un cimbronazo para todos, la verdad. Hagamos un breve análisis de cómo afecta esto y cómo afecta el tema de la derecha a las personas con discapacidad. Pablo, ¿qué te parece? o sea, a mí me parece que se abre un gran panorama de incertidumbre teniendo en cuenta de que el discurso de ciertos candidatos respecto de la discapacidad, la inclusión social, y bueno, y todo lo que tiene que ver con esto es algunas veces ambiguo y otras veces bastante directo. Quien dijo que la justicia social es una aberración, calculo yo que en eso incluye también el tema de discapacidad. El que dijo que va a privatizar la salud y la educación, calculo que ahí también se incluye el tema de la discapacidad. Eh, eh, el que dijo que va a privatizar el CONICET o que va a, a cerrar, digamos, todos los institutos o a privatizar el INADI, por ejemplo, también incluye a la discapacidad. Así que no creo que las personas con discapacidad estén muy contentas con este panorama. Igual falta mucho, digamos. Yo creo que en el caso de Milei se subió un caballo victorioso y ya hoy salió a decir que ya está dispuesto a asumir, cuando tanto él como los periodistas que lo entrevistan confunden a la gente haciéndole creer que ganó una elección, cuando en realidad es solamente una primaria. Y si nos ponemos a contar, ganó solamente votó, lo votó a Milei dos de cada 10 habilitados para votar, o sea, ni siquiera un 30% real. Así que a mí me parece que acá se está confundiendo la gente, y que bueno, que como suele pasar, las redes potencian todo esto porque el problema también con las redes es eso, la falta de control. Yo no estoy hablando de una censura de nada, pero hay una falta de control muy fuerte y hay una falta de visión de la dirigencia política actual que no sabe ver esto, no lo sabe ver, no lo entiende, no lo vio venir. Y bueno, igualmente lo peor que se puede hacer en el caso de que alguna persona con discapacidad haya votado a Milei, no echarle la culpa al votante, sino ponerse a pensar qué hizo cada uno de los referentes políticos, de los dirigentes, y qué fue la responsabilidad que no asumió para llegar hasta donde llegamos ahora. Claro, la verdad, Pablo, es así, porque en realidad yo le pregunto a la gente quiere que les rebajen las pensiones no contributivas que cobran las personas con discapacidad, no. Quieren que se les saque la asignación universal por hijo triple si tienen un hijo a cargo con discapacidad. Quieren suprimir la escuela pública gratuita, la primaria y secundaria, la universidad pública gratuita. Realmente quieren esto. Quieren que desaparezca la escuela especial, que es la que acompaña a la inclusión y a la integración. Quieren suprimir la salud pública gratuita, el PAMI. El PAMI y incluir salud son los que apoyan a aquellas personas con discapacidad que necesitan la obra social para la salud y la integración.
En fin, yo no creo eso. Yo creo que la gente, no importa si el gobierno, si tiene, si no tiene, lo que estoy analizando en este momento es por qué razón la gente votó a Milei si realmente no apoya las ideas de la derecha, porque no quiere que rebajen las jubilaciones y las pensiones, porque vuelvo a repetir, la asignación universal por hijo, ¿quién quiere que te la saquen? ¿Quién quiere que haya Claro. una chique bruto del Estado si sabemos perfectamente que van a ir por la más delgado de las sogas, que son las clases vulnerables y en este caso las personas con discapacidad? En fin, yo creo que da para mucho análisis y Pablo, vamos a seguir planteando todo esto en nuestras continuas redes y en las futuras columnas que hagamos. Y es necesario que nosotros divulguemos cuáles exactamente las plataformas y las propuestas de esta gente de la derecha, eh, para que las personas con discapacidad sepan a conciencia, no solamente ellas, sino también su familia, a qué se exponen votando uno u otro candidato. Pero Y bueno, sí, algo más, teniendo en cuenta de que vamos a hablar de la inclusión laboral de personas con discapacidad, entre otras cosas. eh, si nos ponemos a pensar, lo que más propicia no solamente este candidato, sino Patricia Bullrich en este caso, es una reforma laboral y es como un abaratamiento constante, concadenado y permanente del costo laboral. Cosa de que cualquiera que quiera trabajar por menos plata, por menos derecho, para quitarle el trabajo a otro y para que el empresario esté contento y pueda contratar a Piacere y despedir a Piacere al que más le convenga por menos precio, habría que ponerse a pensar que los primeros perdedores en esta rueda van a ser los discapacitados. tal cual, tal cual. Bueno, hablemos de esto. Hoy vamos a hablar de inclusión laboral de personas con discapacidad, pero no en teoría, en la práctica, día a día, a ver cómo se incluyen las personas con discapacidad. Nuestra invitada de hoy es Natalia Prile, que es directora general de programas de gobierno de la Presidencia de la Nación. Natalia, buenos días y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias a todos por la invitación. Estoy muy contenta, con poca voz, pero muy contenta de estar acá y de conversar sobre este tema tan importante. Muchas gracias. A ver, sabemos que bajo tu área, en esa dirección de programas de gobierno, hay trabajando personas con discapacidad. Quisiera que nos cuentes cómo las contrataron, por qué y cuáles son las tareas que les asignaste. Bueno, a ver, un poco de contexto. Yo empecé hace 1 año y medio a trabajar en presidencia. Cuando ingresé a la dirección, había una faltantes de personal, se había jubilado gente, necesitábamos gente que se integrara al equipo. Y si bien la verdad es que no soy experta en temas de discapacidad, soy abogada, pero no trabajo directamente en el tema, sí creo que tengo una sensibilidad frente a estos grupos y a otros, porque también, digamos, ahora les cuento, pero el proceso comenzó con la contratación de una persona por el cupo trans. De manera que cuando me vi ante esta situación en la que necesitábamos cubrir ciertos puestos, eh, inmediatamente pensé en la posibilidad de, primero, de acudir al registro, como les decía, de personas trans, que se creó a partir de la ley de Diana Sayacán, y la verdad es que el proceso fue sumamente exitoso. Tal vez no me voy a detener tanto en esto porque no es el tema que nos convoca, pero les puedo decir que además de sencillo el trámite, digamos, no requiere ninguna complejidad.
se presentó gente a las entrevistas, que yo buscaba un perfil administrativo inicialmente, muy valiosa, muy capacitada, pero a la que le faltaban oportunidades. Bueno, como les digo, ese proceso fue sumamente exitoso. Contratamos a una persona que no solamente es excelente ser humano, sino que también es excelente empleada y trabaja de manera fenomenal. Estoy feliz de la vida, digamos, desde que ella ingresó al equipo. Y a partir de esa experiencia, bueno, la realidad es que también en el registro de cupo trans iniciamos una búsqueda de perfiles profesionales de abogados que necesitamos en el área y no tuvimos, digamos, no tuvo éxito la convocatoria, así que se me ocurrió inmediatamente acudir a la Agencia Nacional de Discapacidad y preguntarles si ellos tenían un registro. Yo recuerdo que cuando estudié en la Universidad de Buenos Aires tenía muchos compañeros y compañeras que tenían discapacidad y que estudiaban derecho, y es una carrera a la que depende de la discapacidad, pero se acude, digamos, comúnmente a estudiarla, no tanto así como otras carreras. Pero bueno, les requerí si me podían enviar perfiles de abogados, de abogadas que estuvieran interesados en trabajar en el sector público. Fue un poco más complicado encontrar perfiles, digamos, ajustados a lo que buscaba, pero aún así lo intenté porque dije, bueno, tiene que haber, más allá de que alguien no sea experto en gestión pública, tiene que haber abogadas que quieran trabajar. Y tuve la suerte y la fortuna de encontrar no solo una, sino dos abogadas, son gemelas, son idénticas, tenían un muy buen currículum, se habían egresado de la Universidad de Buenos Aires, no sabían del trabajo en el sector público, este fue su primer trabajo formal como abogadas, pero la predisposición al aprendizaje que tienen, están haciendo ahora una maestría, digamos, la constricción al trabajo, ¿no? También esa sensación de gratitud que tienen por la oportunidad, se nota todos los días, trabajan muchísimo, trabajan muy bien. Yo estoy feliz, creo que a partir de esa experiencia en otras áreas me han consultado a ver si ellas querían ir a trabajar a otras áreas, pero no, se quedan acá, las necesitamos y son fundamentales para el equipo. Y también decir, creo que es importante, que el equipo tenía que ser permeable a esta idea y tenía que poder acompañar esta decisión. Por eso también es que en su momento yo les consulté si les parecía bien, si estaban de acuerdo, si se creían con las capacidades para poder integrar, para poder acompañar y para poder adaptarse también, más que ellas, nosotros, a su situación. Y la verdad es que la respuesta fue muy buena. En general del equipo, enseguida armamos las computadoras de manera tal que ellas estuvieran juntas porque necesitan trabajar juntas, se apoyan mutuamente por esta discapacidad que las dos comparten, no lo dije, pero son hipoacúsicas. Y bueno, y nos acostumbramos a acercarnos a hablar de frente, Perdona, a naturalizar eso. ¿Son hipoacúsicas? ¿Hablan lengua de señas o son oralizadas? No, hablan, son orales, digamos, no sé cómo se dice. Sí, hablan, se comunican de manera perfecta. Lo único es que, bueno, tienen una dificultad notoria para escucharnos. Claro, claro. Lo que es importante es lo que acabas de decir, o sea, no solamente a nivel de jefatura, digamos, y a tu nivel que pudiste entrevistar y aceptar que trabajaran personas con discapacidad en tu área, sino que además el equipo completo de personal que están en tu oficina o que dependen de vos, ha aceptado con facilidad el ingreso de personas con discapacidad, ¿no es así? Sí, tuvimos una capacitación también que recibimos a partir de esta experiencia, todos, porque sobre todo hay muchas cuestiones relacionadas con el lenguaje, con la forma en que uno se expresa, con cómo aprender del tema y no manejarse en la ignorancia sobre estas cuestiones. Ellas la verdad es que lo hacen muy fácil también, hablan directamente, si no escuchan algo nos dicen, repetimos, o sea, y la verdad es que es una oportunidad que creo que tiene un efecto multiplicador. Digamos, no solo para ellas mismas que tienen la oportunidad de tener un trabajo formal. Por ejemplo, ahora
estas chicas que son abogadas y que ingresaron hace poco más de un año, tienen posibilidad de ingresar por concurso a la planta permanente, lo cual les va a dar la oportunidad de obtener un trabajo formal y estable, sobre todo. Pero digo, tiene un efecto multiplicador en las personas que estamos ahí y que aprendemos también, en el tema de la tolerancia, del acompañamiento, de la empatía, de la solidaridad, de estar pendiente del otro, que se nota, se hace evidente. Y también en las oportunidades que ellas, por ejemplo, siempre comentan, que no les resultaba fácil encontrar un trabajo. Más allá de que la abogacía es una profesión flexible y tiene muchos ámbitos en los que uno pueda trabajar, el hecho de asistir a una audiencia, de contestar un llamado telefónico, muchas actividades que hacen normalmente los abogados se les dificulta. Y la posibilidad de justo encontrar un lugar de trabajo en donde eso no es una exigencia, en donde digamos, no les exigimos lo que no se puede, y lo que valoramos y aprovechamos es lo que sí nos dan, que es todo ese conocimiento y esa voluntad de aprendizaje, y bueno, y esa también, ese empeño que le ponen a aprender un trabajo nuevo, a compartir, digamos, entre otras cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con la convivencia en las oficinas. Claro, también es eso, o sea, hay todo un ambiente que hay que crear, sea con el apoyo de Andy, con el apoyo o de un sindicato inclusive. Sí, también. Hay sindicatos que tienen un área de discapacidad que se ofrecen a hacer los ajustes razonables para que las personas se adapten al ambiente. Acá es importante eso, ¿sabéis por qué? Porque sabemos a conciencia que el 4% del personal de planta permanente o transitoria que tendría que ser cubierto por las personas con discapacidad no se cumple. Sabemos que hay ministerios que tienen más personas con discapacidad trabajando y otros ninguno. Pero bueno, es importante lo que va a decir, ¿no? También, Pablo, el hecho de ese efecto multiplicador, ese efecto de que al ver personas con discapacidad trabajando en un área, entiendan los funcionarios y pierdan el temor al contratar personas con discapacidad o como cualquier clase, porque como vos decís, trans, o como tienen dificultades para aceptar trasplantados, por ejemplo, personas trasplantadas porque es como que desconocen el tema. Entonces, esto Ahora, que vas a decir, yo Natalia, del quiero afecto, aprovechar, sí. perdón, que se termina el tiempo y yo quiero aprovechar, más allá de la generalidad de lo que estamos informando y dándole a conocer a la gente de las posibilidades que tienen ahora, tendrían esas posibilidades o un posible panorama. Vos como funcionaria, como experta en los temas y como integrante de la política, todo esto que hablamos en el caso de que se den los resultados y que nadie quiere que se den supuestamente, pero se están dando, todo esto quedaría, digamos, en el recuerdo, Muy porque si preocupante. estamos hablando de que un empresario no contrata mujeres por miedo a que queden embarazadas. Imagínate lo que puede ser con los discapacitados, con los trans o con otro tipo de colectivo. No sé cómo lo ves vos y me parece que por ahí va el debate, no tanto por la planificación o por lo lindo que podría ser tal o cual programa, porque si en 40 días gana la derecha, nos olvidamos todo de todo esto que estamos hablando. Sí, digo, sí, definitivamente fue lento, complejo que esto sucediera con todo un contexto favorable, digamos, o con las posibilidades dadas de que se pueda hacer efectivo, no me imagino, y la verdad me parece sumamente preocupante, sumamente doloroso desde mi lugar, tener que imaginar un escenario en donde, digamos, las conquistas, así sean mínimas, alcanzadas, tengan que retroceder y que a partir de ahí, digamos,
pierda calidad de vida de la gente, pierdan sus fuentes de trabajo, pierdan las oportunidades. En el caso de la persona trans que contratamos, ella a partir de la posibilidad solo de tener un trabajo pudo formarse, estudiar, seguir educándose, algo que antes le resultaba imposible e inimaginable. Eso es también digamos, un insumo que tiene la sociedad, alguien más formado, más capacitado, con más experiencia, y es algo que no se ve, que no, o bueno, desde la perspectiva que analizamos y desde las posturas que hoy se escuchan no se toma en cuenta. Sí, no, Sí. esperemos que podamos revertir Aún pensando todo. en términos económicos y fríos, esto es importantísimo para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de un país. Claro, tal cual. No, yo, a mí me preocupa el tema de las personas con discapacidad, porque en realidad es como que estamos en peligro de perder todos los derechos que hemos conquistado, y fundamentalmente salud, educación y trabajo. Son los tres factores que más nos cuesta a las personas con discapacidad. O sea, no es fácil ingresar en un ambiente. En mi caso, por ejemplo, trabajé muchísimos años en lo que hoy es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, exactamente 36. Cuando fui diputada también, es como que todo el mundo miraba y decía, pero ¿cómo va a ser esta mujer para poder entender y hacer? Sin conocer que hay tecnología, que hay apoyos, que hay formas de hacerlos, que la convención llama ajustes razonables. Así que bueno, nosotros estamos con el tiempo justo, que sabes que la radio es tiempo. Así que Natalia, nosotros te agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado. Queremos que, si vos lo permitís, si lo autorizás, en la columna que viene podamos entrevistar, si no a las dos, al menos a una de las gemelas. Por supuesto, Son gemelas. por supuesto, por supuesto. Así que podamos explicarle a la gente que se puede contratar gente con discapacidad, que la gente con discapacidad está sumamente capacitada para poder ocupar todos estos puestos. Natalia, te agradecemos muchísimo lo que nos has contado y lo que nos has informado. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Pablo, ¿querés hacer un cierre? No, simplemente eso, un llamado a la reflexión y bueno, y a todo el colectivo de distintas minorías de la población, no solamente que piensen bien en lo que van a ser las elecciones generales, sino que también, sea el resultado que sea, tratemos todos juntos de sostener los ideales y el humanismo a pesar de todo. Y sobre todo los derechos ganados, sobre todo eso. Los esperamos el próximo miércoles, 9:30. Hablemos de discapacidad, AM Radio Rebelde, dentro de Salir para Arriba. Néstor. Muchas gracias y nos van a encontrar siempre, gane quien gane la elección, defendiendo estas causas. Para eso hicimos estos espacios. Chao Mónica, chao Pedro Roma. Quiero leer lo que nos mandaron los oyentes. Bueno, buen día compañeros de Salir por Arriba. Milei es igual a Macri. Bullrich es igual Macri, dice Mónica con K. Si miramos para adentro, vemos que los militantes endiosaron a Cristina, la cual se pasó 3 años hablando de sus juicios, como también, al igual que el hijo, haciéndose los opositores a quien ella eligió, Alberto. Dice Pedro Robelli, una enciclopedia. Buen día, Picone y equipo. Con respecto a la palabra casta que impuso Milei, es que con sus ideas está instalando una nueva casta, que es la posibilidad de comprar cargos en los futuros gobiernos acosados por deudas y así apoderarse de los bienes de esos países. Por eso hay que explicar lo que viene haciendo Milei en su campaña. Mando abrazo a todos y el programa está muy bueno, dice Mora. Gracias a todos los oyentes. Nos vamos al laberinto, Di Mare. Quédate en La Rebelde. Ya llega En el Laberinto.